Bueno, vamos a dar inicio al segundo panel de esta mañana. Los derechos humanos de las mujeres en condición de vulnerabilidad, mujeres con discapacidad y mujeres de la diversidad sexual. La moderadora en este panel será la magistrada Silvia López Safi, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, la señora Silvia López Safi. Muchas gracias. Dando continuidad, entonces vamos a tratar en este segundo panel, como ya se ha dicho, acerca de los derechos humanos de las mujeres en condiciones de vulnerabilidad, mujeres con discapacidad y mujeres de la diversidad sexual. Tenemos como panelista, en primer lugar, a la señora Soledad Cisternas Reyes, presidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas y Premio Nacional de Derechos Humanos 2014. Adelante, señora Soledad. Muchas gracias a todos. Es para mí un honor estar aquí y agradezco la invitación que los organizadores me han cursado. Me han dicho que dispongo de 25 minutos de tiempo y he pedido que 5 minutos antes me avisen para ir concluyendo. Yo creo que es muy relevante cuando hablamos de personas con discapacidad, brevemente conocer el tránsito que ha tenido la mirada y que tiene impacto jurídico, desde luego, respecto de este sector de la población. Durante el siglo XX y antes del siglo XX teníamos una mirada como modelo de beneficencia o caridad respecto de las personas con discapacidad, con una mirada unidimensional respecto de este sector de la población, objeto de caridad para poder sostenerse, ya que se estimaba que son personas no susceptibles de poder autosustentarse. Y por esta razón, la sociedad mira como un favor aquello que realiza en torno a este sector. Luego pasamos a una visión de un modelo médico en donde se establece que esta persona es un enfermo o enferma, respecto de lo cual el objetivo será la curación. La voz cantante en esta materia la tendrá el equipo médico en torno a decidir cuáles son los aspectos vitales, esenciales para esta persona, tratando de obtener su compensación funcional o su recuperación. Desde luego, acá tampoco habrá una fuerte acción del Estado, sino en torno a sustentar las prestaciones médicas y también, como ustedes comprenderán, se aprecia una visión unidimensional de la persona. Luego pasamos, y ya hacia fines del siglo pasado, comenzamos a examinar y a ver lo que es el modelo social de las personas con discapacidad. Y cuento esto para que tengamos una clara perspectiva de cómo debemos abordar también el tema de género en relación a discapacidad. A la luz del modelo social, se nos dice que las personas con discapacidad ya no están circunscritas solamente a quien presenta una deficiencia, sea física, intelectual, sensorial o mental, sino que discapacidad es el resultado de la interacción entre una persona que presenta deficiencias y las diversas barreras que opone el medio. Y esto tendrá un impacto jurídico en términos de la participación plena y efectiva de la persona en la sociedad. Por lo mismo, este modelo social sí ya se interesa en el sujeto de derecho, se interesa en un sujeto multidimensional, se interesa en la participación que tendrá esta persona dentro de la sociedad y, por lo tanto, el Estado tendrá una posición importante en cuanto a la igualdad en sus diversas acepciones y de poder garantizar que esta persona pueda tener una condición de disfrute de sus derechos. Mirado desde este punto de vista y buscando el empoderamiento también de las personas, es que luego llegamos al modelo de derechos humanos. Cuando yo hablo de estos 4 modelos no significa que uno derogó al otro, sino que todos estos 4 modelos coexisten dentro de la sociedad y podemos examinar en las legislaciones, en las políticas públicas y en las medidas resabios de modelos de caridad, resabios de modelo médico, rehabilitador, y el modelo social es el que da pie
a la consolidación normativa en un instrumento internacional de consenso internacional, cuál es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo objetivo es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para este sector de la población en igualdad de condiciones con los demás y promover el respeto de su dignidad inherente. Y desde esa órbita, la Convención no ha definido al sujeto de derecho, sino que entrega elementos de la definición multifocal de la persona con discapacidad, reconociendo que se trata de un concepto en evolución. Por lo mismo dice que persona con discapacidad incluye aquellas que, presentando deficiencias en los planos que ya mencionaba, los físicos, sensoriales, intelectuales o mentales, a largo plazo, dice la Convención, que al interactuar con diversas barreras ve restringida su participación plena y efectiva en la sociedad. Por lo tanto, una conceptualización de este tipo nos hace mirar al sujeto de derecho que puede ir mutando en esta concepción dinámica y variable. Discapacidades que no observamos hoy día las podemos ver mañana. En cuanto a las diversas barreras, esto traslada la responsabilidad ya no solo al ámbito íntimo de la persona que presenta una deficiencia, sino al Estado y a la sociedad en su conjunto, en torno a eliminación de barreras, por un lado, y también a la adopción de medidas de acción afirmativa que logren la equiparación de oportunidades de este sector de la población, de tal manera que la participación plena y efectiva en la sociedad pueda traducirse en cada día el mejor disfrute de derechos humanos y libertades fundamentales en igual condición que los demás. Dicho esto, es importante señalar que la Convención se establece en base a ciertos principios, los cuales, si ustedes observan, son de carácter universal y solo 2 de ellos mencionan a las personas con discapacidad. ¿Y por qué subrayo esto? Porque aún con la vigencia de los otros pactos internacionales del sistema de promoción y protección de los derechos humanos, aún se ha visto difícil la vigencia de estos derechos tratándose de las personas con discapacidad. Por lo mismo, se establece como principio 1.1.1 el respeto a la dignidad, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. Y ustedes me podrán decir, bueno, esto era de perogrullo, está en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en otras convenciones internacionales. Pero esto se ha habido claramente mermado en el caso de las personas con discapacidad. Por eso ha sido necesario explicitarlo. Explicitar la no discriminación, la igualdad de oportunidades como principio, la participación y la inclusión plena, la accesibilidad, pero también la igualdad entre el hombre y la mujer. Piensen ustedes que ya décadas llevaba el CEDAW, pero fue necesario explicitar la igualdad entre el hombre y la mujer para colocarlo en el tapete de los principios. Y menciona discapacidad en 2 principios, que es el reconocimiento de la discapacidad como parte de la diversidad humana y también el reconocimiento de las facultades en evolución de niños y niñas con discapacidad y el respeto a su identidad personal. Como ustedes comprenderán, esto desprende una serie de obligaciones de los Estados, análogamente a lo que hacen otras convenciones, como es la adopción de medidas legislativas, políticas y de otra índole para asegurar el propósito de la Convención. Pero también, fíjense ustedes, hay un par de normas que yo quiero traer aquí a colación en obligaciones de los Estados. En primer lugar, la realización de consultas estrechas a las personas con discapacidad para la adopción de estas medidas. Esto cambia radicalmente la mirada, porque las consultas estrechas tienen que ser una observación profunda de la participación política y pública con incidencia de las personas con discapacidad y de las organizaciones que las representan. Pero también acá se nos dice que se respeta
el principio de la progresividad en la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales, sin perjuicio de aquellas normas que puedan ser de aplicación inmediata. Y aquí yo los dejo con una nota, una observación que voy a retomar a continuación. Otra norma significativa es que este tratado establece como norma interpretativa precisamente la recepción de otras normas de mejor cualificación que puedan tener otros tratados internacionales o las normas de legislación interna. Dicho esto, nosotros podemos encontrarnos con una convención que se ha establecido sobre dos ejes fundamentales: el eje de la igualdad y la no discriminación y el eje de los derechos diversificados en razón del grupo. En cuanto a la igualdad y no discriminación, desde luego aquí están cubiertas todas las acepciones de igualdad: igualdades formales, absolutas, igualdad de oportunidades, igualdad de trato, igualdad y diferenciación, igualdad de resultados o igualdad de hecho. Y también aquí se nos habla de la no discriminación. La no discriminación, que como ustedes bien conocen, significa toda distinción, restricción o exclusión, y en este caso por motivo de discapacidad, sea aparente o inaparente. Muchas discapacidades psicosociales son inaparentes, y que se realice con el propósito o produzca el efecto de menoscabar o impedir el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos humanos y libertades fundamentales en los planos civiles, político, económico, social y cultural. Y aquí es muy importante la disociación que existe entre el propósito y el efecto discriminador. Ustedes entienden, son personas letradas en la materia, por lo tanto miré al aspecto más importante, aquel que significa la disociación del efecto cuando no ha existido el propósito. Y a ello nos referimos, por ejemplo, en las situaciones de maltrato estructural, que implican una ciudad que no sea lo suficientemente accesible, información, comunicaciones, procesos, procedimientos, productos que no puedan ser utilizados por todas las personas de manera efectiva, segura y confortable. Luego, entonces, cuando nosotros examinamos la definición de discriminación, es importante señalar que se establece que existirá discriminación cuando exista denegación de ajustes razonables. Y este es un concepto central, jurídico, nuevo, que no estaba en otras convenciones internacionales y que tiene una importancia radical en esta convención, porque significan las modificaciones o ajustes que deban realizarse en un caso particular, o sea, del ciudadano con nombre y apellido y de la ciudadana con nombre y apellido, para que pueda asegurarse el pleno disfrute, goce y ejercicio de derechos humanos y libertades fundamentales. Y esto tiene y nos hace una diferencia sustantiva que es importante hacer notar. Accesibilidad es un concepto de política pública establecido ex ante a una situación de discriminación. Si no hay condiciones de accesibilidad a la luz de discriminación de la Convención, podemos estar en una situación de discriminación general. Sin embargo, el ajuste razonable, que dice relación con un individuo particular, personal, es un concepto ex post, o sea, aplicado a un ciudadano o una ciudadana específica que requiere ese ajuste razonable para ejercer sus derechos, so pena de ser calificado de discriminación dicha situación de denegación de ajustes razonables. Y esto tendrá importancia en diversos planos, en toda la gama de los derechos, incluso en el acceso a la justicia. Y por eso lo hago presente. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad al respecto ha señalado, por ejemplo, que los ajustes razonables son de aplicación inmediata en materia de educación y no están sujetos a la aplicación progresiva. Por lo tanto, esto produce una demanda fuerte al sistema político, al sistema jurídico, al sistema judicial. Pero esta convención, que está basada en el ámbito de la igualdad y la no discriminación, ha tenido su particularización
al referirse a mujeres y niñas con discapacidad. Y fíjense ustedes que en el artículo 6 de la Convención se reconoce la situación de discriminación múltiple que han experimentado mujeres y niñas con discapacidad. Y por eso ayer, cuando la profesora Arroyo hablaba de las interseccionalidades, es un tema que desde Discapacidad hemos trabajado intensamente, tanto desde el aspecto operativo como del aspecto sustantivo al cual ella se refería en términos de tipificación y sanción. Pero además, el artículo 6 de la Convención nos señala que los Estados partes estarán obligados a adoptar medidas para el desarrollo, adelanto y potenciación de las mujeres y niñas con discapacidad. Y vuelvo a traerlo a la esfera judicial. Es el Estado, por lo tanto, no está exento el Poder Judicial de adoptar estas medidas y de reconocer, desde luego, la discriminación múltiple y las formas de interseccionalidad. Pero la Convención también adoptó la forma de un artículo específico como este, pero también tratar de manera transversal la situación de mujeres y niñas con discapacidad. Así lo hace en el artículo dedicado a niños y niñas con discapacidad, lo hace también a propósito de la prohibición de la explotación, la violencia y el abuso, lo hace a propósito del derecho a la salud, cuando se refiere, por ejemplo, a la atención en salud con perspectiva de género, incluida la salud sexual y reproductiva y la rehabilitación en materia de salud. Lo hace cuando se refiere al nivel de vida adecuado y protección social, la erradicación de la pobreza con especial preocupación en la situación de mujeres y niñas con discapacidad. También a la situación del derecho a formar una familia. Y lo refirió en el caso del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde los expertos y expertas se hace una recomendación que en lo posible haya presencia de mujeres con discapacidad. En la práctica, aquí hay un indicador concreto. Somos 18 expertos en el comité, de los cuales 6 somos mujeres con discapacidad. Y eso ha sido un motivo de gran preocupación, por ejemplo, en la esfera de ONU Mujeres, porque la presentación de candidaturas de mujeres ha sido muy baja. Dicho esto, quiero llevarlos a un breve análisis cualitativo. Y en esto tenemos que tener presente que la Organización Mundial de la Salud nos dice que más de 1.000 millones de personas en el mundo presentan una o más formas de discapacidad y que sobre el 50% son mujeres y niñas con discapacidad. También se ha señalado que el 80% de las personas con discapacidad viven en países en vías de desarrollo y que un 20% de las personas más pobres en el mundo son personas con discapacidad. Y cuando la presidenta Bachelet, exdirectora de ONU Mujeres, señalaba que, por ejemplo, la pobreza tiene cara de mujer, yo agregaría que la sombra de ese rostro de mujer son las mujeres con discapacidad. Y por qué no decirlo también, las mujeres adultas mayores, por la situación de invisibilización que experimenta este sector de la población. Y es así como vemos también a través de otros indicadores que de 3 niños que se educan, 3 niños con discapacidad que se educan, solo 1 es una niña con discapacidad. Iguales índices se ven en relación a la inserción laboral, donde desde luego las personas con discapacidad, los hombres con discapacidad, tienen puntos porcentuales muy por debajo de la inclusión laboral de hombres sin discapacidad, pero también la mujer con discapacidad está por aún más bajo del hombre con discapacidad. Y aquí hay un aspecto importante que resaltar, porque fíjense ustedes que cuando nos referimos a mujeres con discapacidad, en general se tiende a mirar al referente el hombre con discapacidad y no la mujer sin discapacidad. Se tiende a mirar al hombre con discapacidad, por otro lado, pero insisto, no a la mujer sin discapacidad como un referente connatural. Por lo tanto, prima más la discapacidad que la condición de género que puede experimentar una mujer o una niña con discapacidad en su consideración. También la Convención se ha ocupado de poder mirar los derechos diversificados
en relación a este sector de la población. Y sobre esto permítanme 3 ejemplos. Uno de ellos tiene que ver con el igual reconocimiento como persona ante la ley y el ejercicio de la capacidad jurídica. Ya la CEDAW hablaba de la capacidad jurídica de las mujeres en la realización de actos y contratos. Pero fíjense ustedes que la Convención hace un cambio radical en la mirada de los modelos de voluntad sustitutiva a través de representantes a un modelo que hoy día es de voluntad con apoyo, si es que la persona lo requiere para el ejercicio de la capacidad jurídica. Y esto será con salvaguardias que respeten su voluntad, sus preferencias, sus derechos, que no exista abuso, influencia indebida, que exista una revisión periódica y que sea por el menor tiempo posible. Pero en general uno puede decir, bueno, la capacidad jurídica está observada en relación a actos y contratos cuyo efecto será de carácter pecuniario. Pero tratándose de personas con discapacidad, tienen que ver también con la integridad personal. Y aquí nos encontramos de nuevo con mujeres que muchas veces sufren esterilizaciones sin consentimientos, abortos coercitivos, que se ven afectadas a través de tratamientos forzosos, psicocirugías, cirugías invasivas o irreversibles, particularmente tratándose de mujeres con discapacidad psicosocial o intelectual. Ellas mismas suelen denominarse el patio trasero de la mirada de los derechos humanos. Cuando nosotros observamos esta circunstancia y vemos que hay casos específicos llevados a instancias internacionales, mujeres que en situación de reclusión han muerto porque no se consideró su particularidad de discapacidad en esa situación de reclusión y ha sido sancionado un Estado parte por la indefensión en que quedó una mujer con discapacidad psicosocial recluida. Por lo tanto, cuando hablamos de discapacidad, y si particularmente la estamos viendo en situaciones de privación de libertad, y también con ello me refiero a situaciones de institucionalización en centros de larga estadía, el mismo relator sobre la tortura ha señalado que entramos al plano de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que se conciben en la Convención contra la Tortura. Por lo tanto, debemos tener atención a la situación que experimentan las mujeres en estas condiciones. Está probado en estudios canadienses que un 60% de las mujeres que presentan discapacidad en algún momento de sus existencias han pensado en quitarse la vida. En sobre el 50% han experimentado situaciones de desánimo, desaliento, depresión, que en un importante porcentaje, sobre el 50%, han experimentado abandono y abuso económico. También en estudios de Estados Unidos y también en Chile se ha comprobado que un alto porcentaje de las mujeres que sufren violencia y maltrato son mujeres con discapacidad y que son quienes menos acuden a la justicia por dificultades de accesibilidad, de desplazamiento, aparte de, como se decía ayer, no ser creídas, un doblemente no ser creídas cuando tienen discapacidad. Entonces, piensen ustedes, la mujer que desea denunciar, la ministra anunciaba un fono de denuncia. ¿Y qué pasa con las mujeres sordas que a través del teléfono no pueden comunicarse? ¿Cómo lo hacen para denunciar violencia y maltrato? ¿Cómo lo hace una mujer ciega para escapar de las manos de su agresor? ¿Cómo lo hacen las mujeres con discapacidades intelectuales o psicosociales a las cuales se le dirá que su testimonio no debe ser creído? ¿Cómo lo harán las mujeres que experimentan sordoceguera? La mujer con discapacidad experimenta no solamente situaciones de techo de cristal, sino de suelo pegajoso, del cual le cuesta despegar para poder hacer visibles sus derechos humanos y libertades fundamentales y también de poder defenderlos. Por eso, la temática del apoyo en la expresión de la voluntad, sea para el ejercicio de capacidad jurídica en actos o contratos o para decidir sobre su integridad personal, son temas fundamentales.
Y dentro de esta capacidad jurídica yo lo llevo a aspectos que podrían aparecer bastante más sutiles. La sutileza, hablábamos de Temis, la diosa de la justicia. Se dice que la justicia es ciega. Sin embargo, en muchos países, y Chile no es la excepción, las mujeres y las personas con discapacidad, abogados con discapacidad, no pueden acceder a la magistratura. Tampoco pueden ser fiscales. Desde luego allí tampoco pueden ser notarios. Yo no me voy a llevar largo tiempo explicando que cuando está malo el instrumento visual o el instrumento auditivo, se puede reemplazar por otros instrumentos, porque ustedes convendrán conmigo que para ser un magistrado o magistrada eficiente, lo importante es la capacidad intelectual que tendrán cada uno y cada una para poder apreciar la prueba, para poder estar en las audiencias y para tener el criterio suficiente jurídico de la decisión. Por tanto, todavía en Chile y en otros países nos seguimos preguntando si la justicia es ciega, si es realmente ciega, ¿no? También un desafío importante lo presenta el derecho a vivir de manera independiente y a ser incluida en la comunidad. Cuando se elaboró la convención se decía que esta no crearía derechos nuevos, pero la verdad es que yo soy una convencida que las convenciones adquieren vida propia y sí generan derechos nuevos. Y uno de ellos, y está señalado expresamente, el derecho a vivir de manera independiente y a ser incluida en la comunidad. Saber con quién y dónde vivir. Eso no significa necesariamente vivir acompañada, la persona también puede vivir sola, con arreglo a qué plan de vida se desea vivir y no aquel que se impone por terceras personas. A gozar incluso de asistencia personal y otras atenciones en la comunidad. Esto significa poder generar distintas redes que le permitan estar incluida en esa comunidad y poder actuar eficientemente en ella. Con esto la Convención está diciendo desde una mirada positiva que los modelos de institucionalización no son los modelos que representan el deber ser adecuado para esta población. También el decir que existe el derecho a formar una familia. Y esto implica el derecho a casarse, a tener hijos, a realizar o a poder desarrollar relaciones interpersonales. Y piensen ustedes que hay personas con discapacidad a las cuales se le ha prohibido el derecho a casarse, por ejemplo. Hace pocos días aquí vimos, y yo digo aquí no porque diga Chile, porque sé que esto se replica en todas partes. Esto lo sé por la experiencia internacional a la luz de lo que visualizamos en el comité. Personas entonces a las cuales se le ha impedido el derecho a matrimonio acá, personas plenamente conscientes de que aman y desean casarse por tener, por ejemplo, síndrome de Down. Personas que han estado apoyadas por sus padres, pero el servicio civil no les permite el matrimonio. Se habla también del derecho a la sexualidad, a poder saber los hijos que se quiere tener y cuántos, con qué espaciamiento, etc. Sin embargo, hemos podido observar aquí y en otros países que a mujeres con discapacidad y particularmente intelectual se les ha quitado la tuición de sus hijos porque se estima que no podrían criarlos. Y fíjense ustedes que en un caso específico acá, la niña a la cual se le quitó el hijo recién nacido, caso que está pero absolutamente para ser presentado ante instancias internacionales, se comprobó que la mamá de esa niña, cuando se hicieron los estudios, también tenía discapacidad intelectual y nunca había sido apreciada y había criado 3 hijos en perfectas condiciones. Entonces, hay tanto, yo hablo mucho del hilado fino de los derechos humanos. No se puede cortar a sesgo parejo cuando hay tanta particularidad que es necesario observar. Los temas de las adopciones. Las mujeres con discapacidad prácticamente tienen velada y vetada la posición de poder adoptar. Lo mismo el de ser adoptados por niños, que sean adoptados niños y niñas con discapacidad, requiere de pronto un sedazo tremendamente difícil de poder sortear y que hace que finalmente estos niños y niñas no puedan ser adoptados.
Nosotros entonces tenemos aquí una amplia gama que yo podría seguir describiendo, pero no es la idea. Madres que no pueden registrar en algunos países a sus hijos y no están inscritos entonces en registro civil por tener discapacidad. O que mujeres que no pueden trasladarse a otros países porque al tener discapacidad no pueden tener visa de ingreso. Entonces estamos hablando de violaciones que van en las diversas gamas de los derechos. Pero para esto entonces relevamos la posibilidad de la participación política y pública de las mujeres con discapacidad. Y sobre ello decir el derecho a voto, pero también el derecho a ser elegidas. No existe una práctica muy grande, ya no lo existe en género y menos lo existe en mujeres con discapacidad de ser elegidas. Porque cuando uno consulta a partidos que se supone que son personas letradas y a ciudadanía, dicen, pero ¿cómo se las van a arreglar? ¿Cómo lo van a hacer? Aquí hay una magistrada de España a quien felicito, porque en España existe una concejala, por ejemplo, con síndrome de Down, que es una cosa digna de ser resaltada. Pero fíjense que en otras discapacidades, que muchas veces ni siquiera requieren de apoyo, como las discapacidades sensoriales, se les pondrá en tela de juicio. ¿Y cómo van a conocer de los documentos? ¿Cómo van a poder ejercer? Entonces, esto nos habla de una sociedad que todavía les hace mucha falta la toma de conciencia. No me gusta hablar de sensibilización porque apela al sentimiento. A mí me gusta hablar de la toma de conciencia que dice relación con el modelo de derechos humanos. Y por eso yo quiero presentar ahora un video, un spot televisivo que dura 30 segundos y que nos da cuenta de la importancia, la incidencia y la participación política y pública de las personas con discapacidad. Así que le pido por favor al técnico que coloque ese video, donde hay también mujeres guionistas con discapacidad en ese video, colaboradoras en la producción y también presentes en el video, por favor. En Chile, el 12,9% de la población somos personas con discapacidad. Vale decir, más de 2 millones de personas presentamos limitaciones físicas, sensoriales, intelectuales o de causas psíquicas. Por nuestro derecho a informarnos y a una educación de calidad. Por nuestro derecho a desplazarnos en espacios accesibles. Por una real inserción laboral. Votemos en las próximas elecciones. Sufragio de personas con discapacidad, la nueva fuerza electoral. La gracia de este video, como les digo, es que fue íntegramente realizado, producido, ejecutado, colocado en pauta gratuita en los canales, aunque salía a la 1 de la mañana, a las 6 de la mañana, pero ahí estuvo el video. El canal de la Cámara y del Senado sí fue más abierto y lo puso en distintos espacios. Yo quisiera ir dando ya en esta maratónica exposición de tantas cosas, porque en general se tiende a ver a la discapacidad muy particularizada. Pero quiero hacer una precisión. En aquellas sociedades y nuestros países que van hacia las transiciones demográficas avanzadas, vale decir que se invierte la pirámide etaria y en que la mayoría va a vivir sobre 70 años, se ha estimado que un 11% de la vida se va a vivir con discapacidad. Así que nadie está tan exento de en algún momento de llegar a presentarlas. Y sabemos que las mujeres somos quienes tenemos mayor expectativa de vida. Por lo tanto, hay que poner atención allí. Luego, yo quisiera, a propósito de la magistrada brasilera que hizo algunas alusiones personales, yo quiero, al tener yo discapacidad, y yo me considero bastante multidimensional, entonces yo en realidad me río un poco y por eso les voy a contar. No soy autorreferente, pero creo que en este ámbito de confianza e intimidad vale la pena hacerlo. Hace unos meses atrás tuve un accidente porque había una cierta construcción en mi propia casa y quienes estaban haciendo esa construcción en un lugar fueron y realizaron un hoyo en el sector del patio.
¿ya? Y entonces yo siempre acostumbro pasear por mi jardín y caminé con mi bastón y de repente doy un paso donde yo sabía que estaba plano y caigo en una profundidad. Y en mi mente decía, ¿pero qué se abrió la tierra? ¿Por qué si aquí no había un hoyo? Esto era plano. Bueno, me fracturé la mano, me la quebré. Y el arquitecto que estaba a cargo de la obra, bueno, se disculpó, me dijo, es que los maestros nunca pensaron que tú salías de la casa, que tú no salías al jardín. Pero fíjense que también, ya vamos a la gente ilustrada, entre comillas, cuando en una ocasión debí operarme de los ojos tratando de ver si podía haber algún tipo de mejoría al sacar una complicación asociada, llegué al médico sola y le pregunté algunas preguntas obvias de cualquier cirugía. Y él me dice, por favor, ven a la próxima consulta con tu marido. Entonces yo me quedé espantada, me paré, me dirigí hacia la puerta, de donde yo intuía que estaba la puerta, y le dije, ¿sabe qué? Usted no tiene derecho a decirme esto porque es mi cuerpo el que se va a operar y más encima no le voy a pedir a ningún marido que lo pague porque lo voy a pagar con mi dinero. Como finalmente me puse a pensar qué me importaba ese médico, sus manos que fueran precisas porque me la habían recomendado mucho, que era muy preciso en la cirugía, o lo que piense y que sea un discriminador. Y me importaban en ese momento sus manos. Entonces tomé un criterio utilitarista. Pero cuando fui a la siguiente sesión le pedí a mi marido que fuera y creo haber hecho una lección al médico que no va a olvidar. Porque yo había escrito todas las consultas, las preguntas en un papel y las imprimí y las llevaba en mi cartera. Entonces, cuando el médico nos recibió, yo abrí mi cartera y le dije a mi marido, toma, léele al doctor las preguntas que le quiero hacer, por favor. Entonces el doctor quedó muerto, me pidió 1000 disculpas y después fue un médico maravilloso que me trataba sobre algodones. No vaya a ser que esta señora empiece con el tema de los derechos y las cosas. Bueno, yo quiero ir concluyendo diciendo que todos estos aspectos de la mirada del modelo de derechos humanos tiene que ver con el acceso a la justicia. Un acceso a la justicia que tiene que considerar las perspectivas de mujeres con discapacidad también, debe considerar los apoyos personalizados para la expresión de la voluntad, cualquiera sea el rol en que esté la mujer, litigante, tanto como parte directa o indirecta, tercerista, testigo, etcétera, en diligencias investigativas, preliminares, etcétera. Debe considerarse el prestar apoyos para la expresión de la voluntad en sus diversas formas. Y aquí no existe ninguna excepción de la carga desproporcionada o indebida. Esto significa que deben hacerse todos los esfuerzos para que esa persona y esa mujer que está denunciando pueda expresar su voluntad. Piensen ustedes que en los estudios de que dispongo, la mayor cantidad de mujeres que litigan por razón de discapacidad son mujeres con discapacidad, como lo decía ayer la profesora Medina, que la mujer no litigaba por cosas personales, sino para los demás. Bueno, las que han litigado acá sobre el acceso de los canales de televisión a la lengua de señas, mujer. La que ha litigado por falta de acceso al transporte público, mujer. La que ha litigado por demandas por la falta de accesibilidad al voto, mujer. Y quien estudió para que hubiese voto asistido en Chile y facilidades para el acto de votar, mujer. O sea, vamos viendo el trabajo de incidencia permanente, la dirigencia fuerte en el área son mujeres. Entonces es importante que el acceso a la justicia lo tenga esa consideración, la consideración de ajuste razonable, si no estaremos en el plano de la discriminación y sería impresentable que quienes deben juzgar situaciones de discriminación las puedan tener dentro de sí. Un caso, un juez hace algunos años atrás que cuando fue una mujer sorda a testificar y iba con su intérprete, el juez le dijo al intérprete, para la próxima vez que venga solo el intérprete. Entonces, estas son las cosas que no pueden ocurrir y por eso hemos trabajado duramente en protocolos de acceso a la justicia para personas con discapacidad con perspectiva de género, porque finalmente cuando los casos llegan a instancias internacionales, yo estoy en un comité, como saben, llegan cuando ha habido falencias, indefensiones en los países.
los agotamientos de recursos internos que se han producido, porque hay agotamiento de recursos internos y a veces ha habido falencias en el acceso a la justicia. Entonces, hay interrupción de la prescripción por parte del Estado, entonces, para que se puedan impetrar las acciones ante estos organismos internacionales. Por lo mismo, yo creo que es muy importante que yo subraye la importancia que ustedes pongan, que sean agentes multiplicadores en estos puntos para descargar al sistema internacional de demanda, de situaciones que perfectamente pudieron ser resueltas en el plano interno. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, señora Soledad Cisternas Reyes, por la excelente exposición. A continuación, la señora Eva Camacho Vargas, magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, tendrá a su cargo la política respetuosa de la diversidad sexual en el Poder Judicial. Muy buenos días a todos y todas. Agradecer sobremanera a la Fundación Justicia y Género en las personas de don Rodrigo, doña Alda y doña Roxana aquí presentes. Agradecer también a la Corte Suprema de Justicia de Chile, a la magistrada Andrea Muñoz, por su cordial invitación. Magistradas, compañeras de mi país, un saludo muy cariñoso y amigos y amigas que nos acompañan esta mañana. Realmente, después de escuchar a mi colega en la mesa, yo creo que gran tarea tenemos por delante en el tema de la accesibilidad y en el tema de la discapacidad. En el tema de la diversidad sexual que me toca esta mañana exponer, voy a tratar de ser muy concreta. Hay muchas aristas muy difíciles de abarcar en tan poco tiempo y que repercuten directamente en la forma del abordaje de este tema. Lo primero que ustedes se preguntarán es ¿por qué una política de diversidad sexual? ¿Verdad? ¿Cómo un poder judicial está aprobando una política en un tema que incluye a personas homosexuales, lesbianas, transgénero, transvestis, intersexo? La lucha fue fácil, curiosamente, en la Corte Suprema de Justicia. Y digo fácil porque, como ustedes pueden ver, el acuerdo, salvo un voto salvado, aprobó la política y, curiosamente, en la Comisión de Diversidad de Acceso a la Justicia, pensamos que no iba a ser aprobada en un inicio. Pensamos que iba a tener muchísima polémica. Sin embargo, lo curioso fue que no fue así. Creo que precisamente por un tema de deuda de nuestros países con un tema tan difícilmente abordado. El Poder Judicial asume un compromiso en Costa Rica de estar desarrollando acciones concretas para este tipo de población. ¿Y cómo fue que lo hicimos? ¿Cómo fue que convencimos? ¿Cómo fue que pudimos aprobar una política de este género? En primer lugar, el tema de la vulnerabilidad de los derechos es prácticamente, diríamos, el enunciado principal. La población vulnerable incluye también a las personas diversas. Y creemos que actualmente en nuestro Poder Judicial, para el momento en que se aprueba en el 2008 la política, fue muy claro hacer la conexión con las reglas de acceso a la justicia para poblaciones en condición de vulnerabilidad. Nadie podía discutir, es decir, ninguno de los 22 magistrados y magistradas, somos 8, iban a discutir que este tipo de condición muy especial se incluía dentro de las reglas de Brasil. Fue así entonces como en esa oportunidad, en mayo del 2008, la Corte aprueba esta política. ¿Y para qué una política? La política es necesaria en nuestros poderes judiciales precisamente para comprometer a desarrollar temas de presupuesto y temas de acciones a desarrollar. Creamos entonces la comisión y debo de contarles brevemente
que yo llego de magistrada y me topo con la grata sorpresa de que la comisión no había sido conformada, no había sido todavía liderada por ningún magistrado ni magistrada, y obviamente cuando llega mi persona me dicen que si yo quiero liderarla, y por supuesto que dije que sí. Muy convencida del tema. Era un tema tal vez en ese momento muy sensible, y obviamente uno cuando va llegando pues asume las cosas con gran compromiso. De manera entonces que el compromiso institucional actualmente del Poder Judicial de Costa Rica es velar por la búsqueda de soluciones efectivas para estas poblaciones identificadas. ¿Qué es la política? La política se constituye a partir de una serie de necesidades y características de las personas usuarias, y solamente de esta manera podemos dar un verdadero servicio de acceso a la justicia. Así fue como entonces nos comprometimos a definir los mecanismos y procedimientos para que los servicios que se brinden a este tipo de población sean oportunos, eficientes y eficaces. Claro, ustedes me dirán, ¿y cómo van a identificar a la población sexualmente diversa? No es fácil. La tarea no ha sido fácil. Esta población, diferente a otras poblaciones más vulnerables o igualmente vulnerables, no es visible. Es decir, no se presenta fácilmente. Y no se presenta fácilmente sino a través de las luchas. De manera entonces que, en congruencia con ese compromiso y con la ampliación progresiva de las poblaciones consideradas inicialmente, que ya hemos tratado estos días, como es la población migrante, la población afrodescendiente, la población con grados especiales de capacidades distintas, etcétera, las personas no heterosexuales precisamente no son fáciles de determinar ni de darles un nivel de confianza suficiente para que lleguen a la comisión y para que se presenten a reclamar sus derechos. Tanto así que cuando se aprueba la política, un voto salvado, no voy a decir el nombre, de uno de los magistrados me cuestiona en el Poder Judicial y me dice: señora magistrada, ¿para qué una política si no existe ninguna queja en el Poder Judicial de este tipo? Precisamente porque no existe ninguna queja en la Contraloría de Servicios ni al interno de la institución, es que es necesaria la política, un poco para poner en el tapete de discusión estos temas de acceso a la justicia y de un trato igualitario a las personas usuarias con diversidad sexual. Obviamente todas y todos aquí sabemos que la discriminación hacia estas personas es una forma más de violencia. El resultado de acciones o de omisiones también forman violencia. Estas pueden ser intencionadas, inconscientes, sutiles o abiertamente hostiles. De cualquier forma causan dolor, sufrimiento a quienes la reciben. El no tratar a esta población es precisamente una forma de discriminación. El no discutir este tema es también una forma de discriminación. El no plantear proyectos de ley para la protección de derechos dentro de la familia para estas poblaciones es una forma de discriminación. El ignorar la discusión de estos temas es una forma de discriminación. La diversidad sexual se refiere entonces a las diversas formas de sentir, de percibir y experimentar la sexualidad humana en sus múltiples manifestaciones. Así tenemos poblaciones lesbianas, gays, transgénero, travesti, transexual, intersexo, bisexuales y heterosexuales. El creer que todas estas poblaciones se identifican solamente con el concepto de homofobia también es una forma de discriminación. Refiriéndose a las mujeres, tenemos que saber que hay una forma de discriminación que es la lesbofobia, y así tenemos que llamarla y tenemos que conocerla. Curiosamente, y a manera de comentario, cuando yo integro la comisión, me dicen por ahí varias personas: pero doña Eva, ¿cómo va usted a estar ahí
¿Qué va a decir su familia y sus hijas? Que usted es lesbiana. No, no haga eso. Hay muchas comisiones en las que usted puede estar. Bueno, ahí llevo 3 años. ¿Seguirán pensándolo? No sé. No es del caso. Aquí no preguntamos quién es heterosexual o quién es lesbiana o quién es homosexual. No preguntamos, porque no interesa. Somos todas personas, ¿verdad? De manera entonces que creo que la discriminación es producto entonces de la falta de información, de la homofobia, entendida esta última como el conjunto de creencias, opiniones, actitudes y comportamientos de agresión, de odio, de ridiculización que se producen contra las personas no heterosexuales. Yo, a partir de que estoy en esta comisión, fíjense que yo ya nunca escucho chistes, no me gustan. Todos se refieren, la mayoría, a las poblaciones vulnerables, a la mujer, a la suegra. Claro que es vulnerable la suegra, ¿cómo no? En su condición de mujer y de suegra. A las personas sexualmente diversas, a las personas que padecen enfermedades crónicas como el alcoholismo, etc. Los chistes difícilmente son neutros, porque si no, no hacen gracia. Y esta es una forma de agresión, ¿verdad? Bien, de similar forma diríamos que el racismo, la xenofobia, el machismo son formas de discriminación y que no necesariamente tienen que ver con la orientación sexual. ¿Qué dice la política? Ustedes dirán, bueno, pero tanta cosa, ¿qué dice la política? La política, se las resumo brevemente, parte de lo que ya les dije. El derecho a la igualdad y no discriminación de todas las personas se encuentra reconocido en diversos instrumentos internacionales. No es nada más sencillo que incorporarlos a nuestras legislaciones y a nuestros poderes judiciales. Es tan simple como hacer 2 y 2 son 4. Tenemos que decir también que el derecho al acceso a la justicia es reconocido en los siguientes instrumentos: en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana de Derechos Humanos, etc. Hay muchos instrumentos y que también está en nuestras constituciones, el derecho a la igualdad y el acceso a la justicia. Partiendo de estos pilares fundamentales, yo no veo cómo no todos los poderes judiciales tienen una política de respeto a la diversidad sexual. Nos comprometimos a mucho, nos comprometimos a que los servicios sean con una visión de inclusión y no discriminación. Hicimos varios seminarios y varios cuestionamientos a cómo es el trato y cómo es el respeto que le brindamos a las personas usuarias. Y déjenme decirles que al principio las conclusiones fueron muy lamentables. La comisión trata de evitar este trato desigual. Sin embargo, y les comento, no está en la presentación, pero doña Magda recuerda, estamos integrando la comisión del organismo de investigación judicial y en varias de las giras que hacemos por todo el país, obviamente, con quienes más hablamos es con las personas investigadoras, la mayoría de ellos hombres, y no me da pena decirlo, muy machistas, son investigadores del OIJ. Y llegamos a una zona en Limón, y cuando yo entro siempre doy un mensaje de motivación al lenguaje inclusivo y a no utilizar palabras discriminatorias, como en mi país, y perdónenme lo coloquial, se les dice muchas veces playos, ¿verdad? No sé si aquí, pero para hacer un lenguaje discriminatorio, la palabra playo es muy fuerte. Y yo llego a una oficina y me encuentro detrás de la puerta que dice, no sean vagos, no, perdón, trabajen duro, no sean playos. Ustedes se podrán imaginar el discurso que en esa delegación yo me pude dar a partir de esa afirmación. Cuando yo empiezo a hablar, ya salimos de la reunión y el cartel ya no estaba. Y todas las personas, a partir de ahí, cuando vamos a la comisión del OIJ, saben que el lenguaje en el tema de la policía jamás va a poder ser discriminatorio cuando la comisión llegue. Yo creo que algo de eso están aprendiendo. ¿Sí, no, doña Magda? ¿Verdad? Bien.
También se comprometió la política a asegurar los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios para desarrollar acciones concretas. Asegurar la creación de órganos, métodos adecuados para implementar la política, definir y desarrollar las acciones afirmativas a medida que se requieran para eliminar las desigualdades. Vean que es una gran tarea, vamos por 3 años y vamos despacio, no ha sido fácil. También nos comprometimos a desarrollar procesos sostenidos de capacitación y sensibilización a las personas servidoras judiciales, a lograr un cambio de actitud en la cultura institucional respecto a las personas sexualmente diversas, asegurar la prestación de servicios a partir de criterios de eficiencia, agilidad, cortesía y accesibilidad. Acorde con esto, entonces, tenemos que decir que curiosamente en la comisión somos actualmente 8 integrantes, que estamos continuamente con programas de sensibilización y que estamos tratando de crear directrices y reglas prácticas para evitar la revictimización. Ustedes preguntarán quiénes integran la comisión. Bueno, la comisión se publicita a través de esta página web, ustedes pueden accesarla, que tiene que ver con el tema de acceso a la justicia. Ahí hay un link y se llama diversidad sexual. Ahí tenemos todas las capacitaciones que hemos brindado, todos los indicadores que se han establecido y tenemos también votos interesantes de la Sala Constitucional en este tema. El género, la Comisión de Género nos brinda un espacio en la página y ahí nos pueden contactar. Aquí así tenemos entonces que la Secretaría de Género tiene el apoyo incondicional y ahí está la página para que ustedes conozcan todo lo que esta subcomisión ha desarrollado. La página es muy amigable y curiosamente me encantaría, así como lo planteaba nuestra querida amiga de Brasil, que podamos tener contacto a través de esta página y ojalá que todos los poderes judiciales de todas las magistradas aquí reunidas me cuenten que tienen su política de diversidad sexual aprobada por los más altos órganos de cada poder judicial. La tarea no es fácil, pero se puede lograr. Bien, avanzando y ya casi termino, ¿dónde estamos actualmente? Les presenté la parte, diríamos, más proactiva del Poder Judicial, no así en el tema legislativo. En el tema legislativo estamos todavía debiendo muchísimo. El estado de la discusión ni siquiera se está dando a nivel legislativo, normativo. Se intenta, pero se retrocede. No hay matrimonio paritario, no hay derechos patrimoniales ni sucesorios, no hay matrimonio igualitario. Hay varios proyectos en la Asamblea Legislativa pendientes, en donde el tema del matrimonio se identifica con la convivencia más que con el matrimonio mismo. Y bueno, la Sala Constitucional lo fue resolviendo, y ahí vamos a ver que lo resolvió rechazando la acción de inconstitucionalidad contra un artículo que exige la diferencia de sexo para el matrimonio. Y los criterios fueron básicamente, curiosamente, no religiosos, sino de carácter institucional, y defendió la institución del matrimonio como un tema solamente para parejas de distinto sexo. Y aquí les voy a decir que hay varios amparos, con esto voy terminando, en donde la Sala Constitucional avanza bastante en el tema de la paridad de derechos. Y claro, en los temas de conductas en los bares, por ejemplo, es donde más se han presentado amparos. Y se presentan porque las parejas de igual sexo tienen más manifestaciones afectuosas y los dueños de los bares los excluyen, no los dejan o no las dejan, las excluyen, y entonces obviamente hay quienes han presentado el amparo y lo que se ha dicho es, en algunos sí, en otros no. ¿Cuál es el criterio para decir que sí se acoge el amparo? En este caso, se dice que
Las escenas no son autorizadas aunque se trate de personas heterosexuales ni tampoco homosexuales, y que la discriminación no existe porque son para todo tipo de pareja. Y así se señala entonces que sí se discrimina cuando son escandalosas, porque se consideró que en ese caso un beso entre dos personas del mismo sexo era escandaloso. Y entonces, obviamente, el dueño del bar los excluyó, les dijo que podían ir a otro bar donde hubiera menos control, y que entonces no era discriminación, sino que era política del bar no permitir las escenas escandalosas. Vean qué interesante, en este caso el Tribunal Constitucional considera que el particular se encuentra en una posición de poder frente al recurrente, pues de lo que se trata nada más es si hubo o no un trato discriminatorio por parte de los dueños del bar. Y se estimó que no lo hubo, porque precisamente se trata de que no hayan escenas amorosas. Es un bar que no permite ningún tipo de manifestación afectuosa. Pues es un bar muy aburrido, digo yo, ¿verdad? En por el contrario, sí se acogió el amparo por discriminación, y resulta que una pareja de homosexuales se toma de la mano y llega el guarda y les dice que salgan del bar. Se consideró que el estar tomado de la mano no es escandaloso y que por lo tanto es discriminatorio, y en este caso la sala sí acogió el amparo y condenó al dueño del bar incluso a indemnizar. Seguimos por acá. Aquí está el que les digo, en sí se acoge, el 724 del 2011. Y vean qué interesante, hubo un voto salvado que dijo que el propietario tiene igual derecho de excluir siempre, porque tiene que velar porque el local o el negocio tenga la afluencia de todo tipo de persona, y que estas personas tienen derecho, cualquier persona, a estar en un ambiente tranquilo, y que el dueño del bar tiene el derecho de excluirlas si no se comportan adecuadamente. Este voto salvado es reiterado. Siempre en los amparos existe este voto salvado. Ahí está. En esa línea de argumentación, el propietario dice que si no se le protegiera tendría que dejar el negocio o permitir conductas que son contrarias a sus propios valores morales o religiosos, y por esto rechaza el amparo. En otro tema interesante en nuestro país, este amparo 2013-3090, de lo que se trataba brevemente, porque ya voy terminando también. ¿Cuánto me queda? Perdón, 5 minutos. Gracias. Fíjense que en nuestro país llegó un expositor que era un psicólogo que decía que la homosexualidad se cura y que por lo tanto él iba a dar charlas para curar a estas personas. El tema no es ese, el tema es que se declaró de interés público, y entonces se mete un amparo diciendo que no es posible que se diga en un tema de salud que sea de interés público una persona que está realmente faltando a la verdad cuando dice que esto se cura, como si fuera una enfermedad, contraria a lo que ya la Organización Mundial de la Salud muchos años atrás había dicho, que no es ni siquiera una enfermedad, ni mucho menos una opción. El amparo curiosamente se acoge y se dice que efectivamente no puede ser que el Estado de Costa Rica asuma una posición de estas, y que precisamente son grupos vulnerables y que no tienen por qué tratarse de esta manera, un poco diciendo, bueno, es una mentira realmente que esto tenga que ser un tema de curarse o no curarse. El amparo se acoge, se quita el interés público y se deja que el psicólogo diga la charla, pero ya no como interés del Estado. Acá tenemos otro muy interesante del 2012. Vean que son pocos los amparos que existen, no son muchos.
Este es el 4524, en donde hay una alusión a la discriminación porque una persona privada de libertad no se le permite vestir como mujer, cuando en realidad él se viste como mujer y quiere sentirse como mujer. Se acoge el amparo y se le dice bueno, diríamos el jefe de la detención, que no puede impedirle vestirse como mujer y que simplemente tendrá que ver que la vestimenta no sea escandalosa, insinuante o que deje alguna de sus partes íntimas parcial o totalmente al descubierto, en cuyo caso sería válido establecer restricciones o regulaciones, pero que el hecho de vestirse mujer no es una forma de impedírselo justa y que por lo tanto tiene que dejarlo vestirse como la persona quiera. Obviamente un voto salvado, ya ustedes sabrán que hay un voto salvado siempre, que dice que sí, que la administración penitenciaria tendrá que regular todo esto y mucho más, y que esas regulaciones tienen por objeto mantener una adecuada convivencia, orden, disciplina y seguridad a fin de hacer efectiva la materialización de esa potestad. Rechaza el amparo. Y aquí tenemos dos que se rechazan, de dos personas menores de edad, porque alegan que los profesores tienen una práctica discriminatoria, pero acá se rechazan porque no hay prueba de que los profesores realmente discriminen en razón de la orientación sexual, sino parece ser, según la sentencia, el estudiante no cumplió adecuadamente con su carga curricular. Entonces se rechaza el amparo por esta razón y no por otra. De igual manera, esta otra que se rechaza porque se le suspende una práctica supervisada, el estudiante alega que es por un tema de discriminación, pero realmente se comprueba que tenía ausencias injustificadas y que no se había matriculado en el año 2014. Por último, en lo penal, tenemos frases discriminatorias que a través de una acción de inconstitucionalidad se eliminaron, como es la del artículo 98 del Código Penal y 102 del Código Penal, en donde el tema de la prostitución y el homosexualismo daba origen a tomar medidas de seguridad y se ponían como una forma de conducta no recomendada o más bien relacionada con un tema de comportamiento inadecuado. La acción de inconstitucionalidad se acoge y entonces se eliminan las frases de prostitución y homosexualismo de estas normas del Código Penal. Y acá está la última consulta para lograr un matrimonio igualitario, en donde nuevamente la Sala Constitucional rechaza la acción de inconstitucionalidad y dice que no es un tema de inconstitucionalidad, sino de legalidad. Una pareja de personas homosexuales pide el matrimonio y la jueza de familia hace la consulta y la sala nuevamente con los argumentos que ustedes podrán tener en el acceso que les di de la consulta, dice que no es un tema discriminatorio a pesar de todos los principios de Yogyakarta, a pesar de todo el tema de derechos humanos. En Costa Rica el matrimonio igualitario todavía no ha sido posible. Acá está la consulta, se rechaza, ahí tienen ustedes algunos de los argumentos. Y por último, por último aquí está el voto para que ustedes, si quieren verlo, está en internet. Y ahí tenemos todavía reiterado el tema de no matrimonio a la legalidad. Deja el legislador la tarea, con lo cual tampoco en la Asamblea Legislativa se está discutiendo y no tenemos todavía la posibilidad de casar a personas del mismo sexo. Concluyendo, falta mucho. No se legisla el matrimonio paritario, no se legisla la convivencia entre personas del mismo sexo. Este año, con la nueva presidencia del país, se logró otorgar derechos en la salud. Sin embargo, tenemos el tema de los derechos hereditarios, los derechos dentro de la convivencia, los gananciales, no hay ningún tipo de estos derechos. Y por último, curiosamente,
Tenemos también que dentro de la política, vean qué interesante, creímos que abarcábamos todas las poblaciones. Y confieso el pecado, dentro de la política de respeto a la diversidad, invisibilizamos, pero ya nos dimos cuenta, a las mujeres lesbianas, doblemente invisibilizadas. ¿Por qué? Porque creímos que estaban incluidas dentro del tema de la homofobia, pero ustedes que van a aprobar la política no hagan eso, identifíquenla. La población de la mujer lesbiana. En este momento no hay protocolos todavía para el trato de la violencia entre parejas lesbianas. Los femicidios no tienen indicadores que nos permitan destacar cuáles de los femicidios se producen o no por temas de parejas entre personas de igual sexo, perdón. También no existen datos duros sobre femicidios entre parejas del mismo sexo en los homosexuales. Tampoco lo hay. Falta mucho, pero avanzamos. Debemos establecer contenidos de derechos para las madres lesbianas. El rol de género en el derecho familiar debe abarcar las poblaciones diversas. Debemos hacer reformas a nuestra legislación y debemos también establecer, sobre todo, el tema de que cuando hablamos de mujeres lesbianas, el tema no es tan fácil, no es tan abierto. Y en la comisión tenemos varias denuncias por el tema de acoso laboral, por diferencia de trato en estas poblaciones, pero ninguna de mujeres lesbianas. Algo tendremos que hacer para que estas denuncias se den. No puede ser que haya cantidad de amparos, todos presentados por hombres, y ninguno por mujeres. Tenemos el indicador que este año eso es lo que vamos a tratar, ver de qué manera visibilizamos más la población y garantizamos la confianza de un espacio para que las mujeres se acerquen más a nuestra comisión. Muchas gracias. Agradecemos a la magistrada Eva Camacho Vargas. A continuación, la señora María Victoria Calle Correa, magistrada de la Corte Constitucional de Colombia. Permite pues ser menos ágiles y por lo tanto pues trataré de alguna manera no de correr, pero sí de plantear lo que vine a decirles de una manera mucho más sencilla, de tal forma que nos permita apostarle realmente a un cambio, que creo que de eso es que se trata. Y porque me parece de alguna forma que la gratitud es una inversión. Sí quiero dar las gracias. Dar las gracias a la presidenta de este país, Michelle Bachelet, que siempre nos ha enseñado. La primera vez que fue presidenta, cuando estuvo representando a las mujeres del mundo en ONU Mujeres, y de alguna forma ayer, cuando instaló el evento y en vez de hacerse a un lado como suelen hacerlo los mandatarios y mandatarias de otros países, nos demostró que su compromiso es completo. A las magistradas de la Corte Suprema de Chile quiero especialmente darles las gracias. Ellas han sido las organizadoras de este evento, que nos maravilla en cada detalle. Desde esta mañana he visto cómo se ocupan de esta tarea que no es sencilla. A la doctora Andrea, muchas gracias. A la doctora Marisol Peña, que sabe que la aprecio, la admiro y quiero. Y además, de alguna forma, a esa fundación que hace posible que cada año estemos aquí. A Alda, que ha sido nuestra maestra, a Roxana, a Rodrigo, a Jenny, siempre presentes y siempre dispuestos a ayudarnos en todo. También quiero agradecerle a Lucía.
Lucía Arbeláez, para quien no la conoce, es nuestra maestra y guía. Con ella empezó esta tarea de trabajar por el género en Colombia, y al principio los hombres creían que estaba un poco loca Lucía, que siempre había sido mesurada y sensata. Pero ella nos ha enseñado poco a poco que el camino no es fácil. También a mis compañeras de delegación, somos 5 magistradas, pero quiero resaltar que el trabajo de esas magistradas ha sido enorme. Desde la Corte Suprema, en la Sala Civil, Margarita Cabello le ha apostado a la defensa del patrimonio de las mujeres. La doctora María del Rosario González, desde la Sala Penal, en una tarea que no ha sido fácil, ha visibilizado los problemas del machismo, de nuestras sociedades patriarcales, de una historia cultural aprendida que tipifica los delitos como no es y condena de una manera irrisoria a quien debería condenar distinto, o simplemente se le absuelve porque las preguntas que rondan a aquellos magistrados es cómo iba vestida la mujer, de qué color se pinta las uñas y la boca para incitar al hombre, o qué hacía una mujer tomándose un trago, transitando con otra a las 2 de la mañana. Básicamente eso es lo que importa. Y ella, corajuda como siempre ha sido, ha salvado el voto en una y otra ocasión para visibilizar esos problemas. En el Consejo de Estado viene una magistrada recientemente elegida, pero que ha subido las escalas de la carrera judicial y que hoy sé con seguridad que honrará y reivindicará este trabajo que estamos haciendo, que es la doctora Sandra Ibarra. La doctora Olga Mélida de la Hoz, una mujer extraordinaria que trabaja en la sección 3ª del Consejo de Estado y que a menudo ha encontrado responsable al Estado por violaciones contra niñas que se han cometido en las instalaciones estatales de Colombia. Y el doctor Gustavo Gómez, que con su teoría de la nuda vida ha visibilizado los problemas colombianos en donde hay regiones en que el orden jurídico no existe y no se protege a los ciudadanos ni los ciudadanos. El paramilitarismo, la guerrilla avanza y parece que la ley es la ley de las armas. La teoría del campo y la nuda vida nos ha servido para encontrar soluciones en Colombia. Finalmente, agradecerles a todas y todos ustedes, desde muchos rincones de ese mapa que allí muestra este 5º encuentro. Sé que cada una ha trabajado arduamente para que las mujeres encontremos ventanas y puertas abiertas y para que nuestros derechos sean reconocidos, sobre todo para que obtengan buenas respuestas judiciales. Muchas gracias. Durante esos años he aprendido mucho del trabajo que han realizado. Y de verdad, como decía nuestra magistrada argentina y como lo recordaba Carmen, o lo recuerda cada vez que la veo, siempre no olvidemos que juntas somos más. Es la única forma de dar pasos hacia adelante. Pero empezaré por decir que dentro de lo que se me ha propuesto hoy en este panel, básicamente debo recordar que no hay ninguna sociedad democrática si no le apuesta a la igualdad y a la no discriminación. Si solo tenemos la igualdad como un principio, allí consagrado en la Constitución, no podremos hablar de sociedades democráticas. Hay que tener abrigo e inclusión para todos, para formas distintas de mirar y transitar la vida. Y hay que sembrar bases sólidas para una sociedad realmente democrática, participativa y con capacidad para incluir. Pero
el camino no es fácil. El sendero a recorrer es difícil y debemos siempre acordarnos que los reformadores, Solón y Liturgo, tuvieron que fingirse locos para proponer sus reformas. Eso nos pasa a muchos de nosotros cuando con coraje, como nos lo ha demostrado la experta que nos acompaña en el panel, que de verdad ha sabido elevarse como las cometas contra el viento. Esas personas que no han seguido el sendero correcto, entre comillas, el sendero trazado por otros y que han planteado posiciones distintas, son personas que han transformado las sociedades, han transformado las instituciones y por eso nosotros, dentro del encargo que se nos ha dado como jueces, debemos hacer una apuesta de coraje para lograr que las instituciones y el modo de ver a los otros no sea un modo desconfiado, con sospecha, desigual, discriminante. Tenemos que cobijar a los demás, aunque no se parezcan a lo que creemos que es lo correcto. El sendero está por recorrer, pero de alguna manera tenemos que proteger a los seres humanos, porque toda constitución es una apuesta a la dignidad humana. Y si no los protegemos, no tendremos la posibilidad de materializar nuestras constituciones. El presupuesto para la construcción de una sociedad democrática y fundada en la igualdad necesariamente tiene que incorporar nuevas herramientas teóricas, conceptuales, dogmáticas, para enfrentar mejor nuestros desafíos. Si no, no habrá ninguna posibilidad. Y poco a poco iremos encontrando, a través de esas nuevas herramientas, un lugar en el camino. Un lugar que permita, por ejemplo, aplicar el principio de ajuste razonable del que ahora nos hablaba nuestra experta maravillosa. Es un principio que nunca debemos olvidar, porque la aplicación de ese principio desde casos concretos nos permite encontrar una buena respuesta judicial para miles de seres humanos que han sido discriminados. A la Corte Constitucional colombiana, desde una mirada judicial, llegó un día una muy bella tutela. La madre de una niña Down reclamaba el derecho de esa niña a estudiar en un colegio del cual había sido expulsada. Y había sido expulsada por el pecado de amar. La madre reclamaba el derecho a la educación consagrado en la Constitución Política de Colombia. Y decía que además esa Constitución daba la opción de estudiar donde se quisiera, en el plantel que se quisiera y de la forma en que se quisiera, que por lo tanto a su hija no podían expulsarla de aquel plantel porque se había enamorado de otro niño Down. El colegio que fue llamado a la acción alegaba que el niño no había sido expulsado porque había llegado primero que la niña y lo demostraba en libros y registros. Pero cuando explicaba la razón, trataba de explicar la razón constitucional de esa medida, no podía, porque como lo dice bellamente una sexóloga argentina que admiro mucho, que es Luz Helena Villabril, que le apuesta al derecho de amar, al derecho de la sexualidad, aunque no sea reproductiva de estas personas. Necesariamente dice que es un derecho como reír. Y que cuando una madre resuelve una pregunta simple de un niño y le dice, ¿cómo aprendieron a volar los pájaros? La madre responde que el aire les enseñó
porque es tan natural amar que no podemos restarle a un ser humano, cualquiera que él sea, la posibilidad de querer a otro. La Corte entendió que aquella medida no era proporcional ni razonable y ordenó que a la niña se le volviera a incluir en la lista de alumnos de aquel plantel. Posteriormente supimos que los niños finalmente se enamoraron y bienvenido el amor, porque es natural. Recuerden siempre cómo aprenden a volar los pájaros. El aire les enseña. Es natural y solimos retrasar y rechazar sobre todo la inclusión porque se nos olvida que esa inclusión generalmente deviene de actitudes humanas que son naturales, completamente naturales, como ahora le oía bellamente a nuestra magistrada de Costa Rica. Los que tenemos una visión equivocada de las cosas somos nosotros, que no hacemos la apuesta de los reformadores para cambiar las cosas y para incluir de nuestras respuestas judiciales a miles de seres discriminados que sufren afuera. La Corte Constitucional colombiana, en la sentencia 131 del 14, declaró exequible el artículo 7º de la Ley 1412, por medio de la cual se autoriza la realización en forma gratuita y se promueve la ligadura de conductos deferentes o vasectomía y la ligadura de trompas de falopio como formas para fomentar la maternidad y la maternidad responsable. Decía el demandante que esa norma había que reprocharla porque había que practicarle este procedimiento prohibido por esta norma a personas con discapacidad, a mujeres o niños con discapacidad. La Corte juzgó exequible la norma y aplicó teorías de los expertos que nos enseñan que amar es natural y que no hay que intervenir un cuerpo salvo que sea absolutamente necesario, salvo que esa discapacidad intelectual sea severa y de tal naturaleza que se pueda probar que es necesaria, pero para ello tendrá que darse una orden judicial. Y otra vez allí les recuerdo el principio de ajuste razonable. Es una manera de proteger a las personas con discapacidad en casos concretos y situaciones específicas. Y nuestra Corte ha ido avanzando en señalar que las personas del mismo sexo tienen derechos patrimoniales sucesorales, que además son familia en una bella sentencia. Y ha avanzado un poco más, ha avanzado en incluir a esas personas y en entender no hay matrimonio todavía, aunque algunos jueces casan a las parejas del mismo sexo de manera civil. Hoy es una discusión de la que no puedo hablar porque está siendo objeto de controversia en sede de nulidad en la sala plena de la Corte. Pero todos esos avances se han dado en Colombia para reconocer la diversidad sexual. Y habrá un día en que terminemos de reconocer que las clasificaciones no son binarias necesariamente. Pero eso es otro tema para otro momento. La Corte ha reconocido una y otra vez el derecho a la salud y a la vida digna de seres humanos que piden amparar sus derechos al desarrollo de su personalidad, a la dignidad humana, para que se autorice una intervención quirúrgica que les asigne un sexo distinto al biológico con que nacieron. Y inicialmente estas personas casi siempre son seres humanos pobres que no pueden practicarse unas intervenciones que tienen altos costos. Siempre el sistema de salud les negaba a estos seres humanos el derecho a ser intervenidos. Pero en este caso en particular, esa persona, desde los primeros años de juventud, se identificaba con el género femenino.
constantemente había sido valorado. Inicialmente se dijo, porque no solo los psicólogos, hay algunos médicos que creen que eso se cura, e incluso magistrados que creen que se cura. Entonces, inicialmente iba y venía al sistema de salud y simplemente se le diagnosticaba con trastornos de identidad sexual. Se le mandaba droga, además, e incluso este ser humano que tenía un busto desarrollado, fue quemado su busto que se desarrollaba con el tiempo para evitar, según decían, que siguiera creciendo. Fue sometido a tratamientos psiquiátricos hasta que finalmente se dijo que ese paciente tenía que ser tratado con terapia hormonal, en virtud a que presentaba un fenotipo masculino y tejidos mamarios residuales. Se seguía negando. Finalmente, se dijo por los médicos que el paciente tenía un trastorno de género genotípicamente femenino y en su examen físico se encuentran mamas hipotrofiadas de componente graso, cicatrices por quemaduras en el tórax y sobre mamas y genitales femeninos. La orden de la Corte fue perentoria: reconstrúyalo, intervéngalo y dele todas las posibilidades para que psicológicamente empiece a aceptarse lo que finalmente la sociedad rechazó hasta tal punto que este ser humano fue quemado para que sus mamas no siguieran creciendo. Hoy en día el Tribunal Constitucional le hace una apuesta a la dignidad humana y desde el principio establecido en el artículo 1 de nuestra Carta Política se ha reconocido que el derecho a la identidad sexual tiene que ver con la dignidad humana. La Corte sostuvo que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, según proclama el preámbulo de la Constitución de la OMS, adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional celebrada en Nueva York en 1946. La jurisprudencia constitucional colombiana, de una manera reiterada, sostenida como precedente, le ha apostado a aceptar todas estas intervenciones cuando está demostrado desde el punto de vista de las voces de los expertos que tiene que haber una intervención de esta naturaleza. No me voy a detener en las conceptualizaciones de la Corte, pero para quienes interese, allí queda el registro de esos conceptos importantes que se han utilizado para llegar a una respuesta judicial que abrigue a esos seres humanos discriminados y que desesperadamente han acudido incluso a clínicas y a intervenciones dañinas que han causado su muerte porque no hay control en una política de salud. Como la Corte colombiana no hace la política pública, además dio la orden al Ministerio de Salud para que se adopte una política pública que cobije a estas personas para que no tengan que acudir a centros que no están capacitados ni en calidad ni en experiencia para intervenir sus cuerpos. Finalmente, la Corte siempre ha establecido que esas personas, yo voy a pasar muy rápido, estos son reiteraciones de precedentes y cito solamente, son múltiples las sentencias que sobre esta materia se han producido en nuestra Corte, pero cito solo estas 4 porque allí hay un contenido fuerte sobre las razones vigorosas que a nivel constitucional y de bloque de constitucionalidad ha tenido la Corte en consideración para proteger y abrigar estas personas. www.corteconstitucional.gov.co. Allí las pueden encontrar.
y son las sentencias más importantes. También ha señalado la Corte que si a una persona se le hace una intervención de cambio de sexo, hay que pensar en el cambio en el registro civil, porque se nos olvida. Tratándose de una persona trans que ha sido intervenida, además de los tratamientos psicológicos, hormonales y quirúrgicos que devienen a la reasignación de sexo, no sería suficiente alcanzar la armonía entre cuerpo e identidad y un estado de bienestar integral si no pudiera también adecuar su sexo legal a aquel con el que se identifica y no al biológico con el que se hizo el registro inicial. Sobre las personas hermafroditas hemos tenido muchos casos y aquí termino. Pero quiero señalar que igual pueden acceder a esta SU que la 337 del 99. Desde el 99 se están presentando casos de madres que reclaman que sus hijas sean intervenidas porque son hermafroditas, porque tienen un pene que quizás no pueda nunca operar como pene, pero ellas quieren que se intervengan. Las voces de los expertos y casos como el de John en Estados Unidos, del que hablan muchos expertos e investigadores médicos, nos han enseñado, porque hemos llamado a esos procesos, el juez sabe derecho, pero no es experto en estas materias, que el cuerpo no tiene que ser intervenido hasta que la persona tenga la capacidad de decidir por sí misma si debe serlo. Porque es como si un día nos quitaran un dedo o una mano. Es el cuerpo que es un templo y debe ser respetado para que el ser humano no pierda su dignidad. Todo el tiempo la Corte ha protegido el derecho del cuerpo a no ser intervenido y lo que ha dicho en casos tempranos de personas hermafroditas es que hay que acompañarlos y acompañarlas, a ellas y a su familia, hasta que ese ser humano pueda definir por sí mismo su identidad como ser. No se nos olvide que la Constitución es una declaración sublime sobre la dignidad humana. Y el juez, cuando tiene que estudiar una controversia, siempre tiene que buscar la mejor respuesta judicial para dignificar al hombre, a través de respuestas que nos señala la Constitución, el bloque de constitucionalidad o los tratados internacionales cuando no hay países que no tienen un bloque. Pero en todo caso, las respuestas del juez tienen que apostarle a una reivindicación de la manera de ser del ser humano. Muchas gracias por estar aquí. Y muchas gracias por trabajar en un tema tan importante como el género. Agradecemos a la magistrada María Victoria Calle y solicito a la organización me indique cómo seguimos a continuación porque entiendo que estamos en horario.